Buenas tardes a los estudiantes. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces les pregunto cómo fue el resultado del desarrollo de lo que planteamos en la clase anterior. ¿Sí realizaron el procedimiento o qué dificultades se presentaron antes de continuar con el desarrollo del ejercicio? ¿Algún comentario del desarrollo del ejercicio? ¿Sí intentaron continuar con el desarrollo del ejercicio? Sí, señor. Sí, y cuénteme hasta dónde avanzó o terminó totalmente ya definiendo el perfil. No, profe, la verdad, donde usted va también. ¿Cómo? ¿Hasta dónde vamos? Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hacer un breve repaso de qué fue lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? Entonces, el planteamiento del diseño del perfil de la leva, de un mecanismo de una leva que va a estar ubicada en el punto Q, la leva va a estar ubicada en el punto Q entonces la leva va a estar ubicada en el punto Q, en su eje. Tenemos un mecanismo de barras articuladas que tenemos la barra A, B, C, donde en el punto B es el punto fijo de rotación de la barra ABC. En el punto C está articulado con el elemento CD y en el punto D está la corredera que se va a desplazar de forma vertical. Y planteamos esas dimensiones que ustedes observan en el bosquejo. Nos dicen que hay una cinemática de movimiento de la corredera que cuando la leva nos gira 3 octavos de vuelta en sentido horario, la leva baja 40 milímetros en un movimiento armónico simple. Después la leva continúa girando y la corredera genera un desplazamiento brusco, es decir, un cambio de sentido instantáneo de 20 milímetros, subiendo 20 milímetros. La leva continúa girando y la corredera permanece quieta, es decir, no se mueve. Cuando la leva gira 1 octavo de vuelta. Después la corredera genera un desplazamiento de 40 milímetros cuando en un movimiento parabólico y la leva gira media vuelta. Y cuando está terminando el ciclo de movimiento de la leva, la corredera hace otro movimiento brusco y llega hasta la posición inicial de donde se había planteado el inicio del movimiento. Entonces, eso es lo que está planteado como el mecanismo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces vamos en la primera etapa que hicimos fue hacer una consideración de este desplazamiento que va a tener el punto A. El punto A va a tener esta trayectoria pivotado en el punto B y el punto C va a tener esta trayectoria pivotado en el punto B. Entonces aquí tenemos un arco que podemos definir este segmento de arco en función
de este delta S de ángulo por el radio. Entonces, bajo esa referencia, podemos relacionar que el movimiento de la corredera va a estar directamente relacionado con el movimiento del punto A. Y el punto A, pues lógicamente ahí va a estar el punto de contacto del el seguidor con respecto al perfil de la leva. El siguiente paso es tomar cada cinemática de movimiento, entonces el movimiento armónico simple, y construimos el diagrama de desplazamiento. Ese diagrama de desplazamiento, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en la abscisa vamos a graficar el giro de la leva y en la ordenada el desplazamiento del seguidor. En la abscisa, entonces, decimos que 3/8 de vuelta son 135 grados que está girando la leva. Esos 135 grados los distribuimos en 6 partes iguales. Para ello, definimos una escala de dibujo, porque estamos trabajando en una escala de dibujo. Entonces dijimos que 13.5 centímetros de longitud equivalen a 135 grados, es decir, cada 2.2 centímetros nos van a representar 22.5 grados y esa va a ser la distribución de la leva. El procedimiento para construir el diagrama de desplazamiento de un movimiento armónico simple es trazar media circunferencia con un diámetro del desplazamiento del seguidor. El desplazamiento del seguidor son 40 milímetros, entonces tomamos 40 milímetros, trazamos la circunferencia de diámetro de 40 milímetros y tomamos media sección de esa circunferencia. Esa media circunferencia, entonces la vamos a dividir en el mismo número de partes que dividimos la abscisa en el movimiento de la leva, es decir, 180 grados lo vamos a dividir cada 30 grados, por eso tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6 respectivamente. Y las proyectamos a la ordenada, y tenemos los puntos de distribución de la ordenada. ¿Cómo encontramos los puntos de intersección 1', 2', 3', 4' y 5' y 6'? Pues simplemente lo que hacemos es proyectar el punto 1 de la ordenada perpendicularmente y trazamos una perpendicular a la abscisa y ahí vamos a encontrar el punto 1', de igual manera encontramos el punto 2', de igual manera el punto 3', el punto 4', el punto 5' y el punto 6'. Entonces, esta información que tenemos de 1 a 1', 2 a 2', 3 a 3', 4 a 4', 5 a 5' y 6 a 6', es la información que vamos a utilizar, que la vamos a medir para llevarla en la construcción del perfil de la leva. Seguidamente... Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Si se da el caso, por ejemplo, que cometamos un error, no tengamos en cuenta el movimiento de que baja o sube la leva y hagamos la gráfica subiendo, ¿pasaría algo? Porque al fin y al cabo no pues si hacen la gráfica subiendo, entonces tienen que definir cómo es la partición. Entonces, por ejemplo, aquí abajo sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? El punto 1 ya no estaría aquí arriba. Si lo grafican como el punto 1 arriba y están definiendo aquí, entonces ahí es donde viene la dificultad. ¿Sí? Entonces, el punto 1 ¿en dónde estaría? Pues acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá y 6 acá. De tal manera que ustedes tienen que tener claro que cuando la leva está girando, el seguidor, ¿qué está haciendo? Aumentando la distancia, ¿cierto? No puede estar disminuyendo la distancia. ¿Sí? Aquí está aumentando la distancia. Si usted toma esta medida de aquí a aquí, es menor, después de aquí a aquí va aumentando, de aquí a aquí mayor, de aquí a acá. Entonces, aquí lo tomarían hacia arriba. Y la distancia la tomarían de aquí a aquí, no de aquí hacia acá, porque quedaría incorrecta la información. ¿Sí? Porque sí, claro, aquí... sería de abajo hacia arriba. Si exacto. Entonces, esa partecita deben tenerla muy claro de cómo tomar la medida para que sea correcta.
Exacto, pero entonces, digamos, si hacemos la gráfica subiendo y tomamos bien las medidas de abajo hacia arriba, pues no pasaría nada, sería la misma. ¿Sí? No, no pasa nada. Lo importante es que tenga la nomenclatura correcta, que hayan Ah, hecho la listo. nomenclatura correcta. ¿Sí? Listo, listo, profe. Ok. Entonces, de la misma manera, procedemos al análisis del movimiento parabólico, ¿cierto? Entonces, el análisis del movimiento parabólico, vamos a tener en cuenta que la leva ha girado media vuelta, es decir, 180 grados, y el seguidor se ha desplazado 40 milímetros. Entonces, manteniendo la relación de, del esquema que se hizo para el movimiento armónico simple, donde dijimos que 13.5 centímetros son iguales a 135 grados, pues aquí tomamos una magnitud de 18 centímetros igual a 180 grados centígrados. Entonces, de esa manera, procedemos a hacer una distribución en 6 partes iguales en la hechiza del movimiento de la leva, y en la ordenada son los 40 milímetros que se está desplazando el seguidor. ¿Cómo construimos el diagrama de desplazamiento para un movimiento parabólico? Entonces, teniendo en cuenta el procedimiento a seguir, lo desarrollamos, ¿sí? Entonces, distribuimos la hechiza en el número de partes igual a 6 partes, y la ordenada, que es el movimiento del seguidor, lo distribuimos en 6 partes. Trazamos las imágenes al final del movimiento de la leva, y después, desde el punto de inicio, trazamos rectas desde inicio hasta el punto 1, hasta el punto, pero en este caso sería el punto 1 del movimiento parabólico, y de todo el ciclo del movimiento vamos en el punto 8. Después para el punto 9, punto 10, punto 11, 12 y 13 respectivamente. Y trazamos perpendiculares a la hechiza, y donde intersectemos el 8 con 8, el 9 con 9, el 10 con 10, el 11 con 11, el 12 con 12 y 13 con 13, encontramos los puntos de intersección que nos permite trazar la curva del diagrama de desplazamiento. Entonces, la medida que vamos a llevar para construir el perfil de la leva es la distancia que va a haber entre 8 y 8', 9 y 9', 10, 10', 11, 11', 12, 12', 13 y 13', respectivamente. Entonces, eso procedió de qué manera. La corredera en este momento está en la posición inicial y descendió a la posición 6, que fue en el movimiento armónico simple, ¿cierto? Descendió 40 milímetros. Después hizo un movimiento brusco y regresó 20 milímetros, es decir, regresó a la mitad del desplazamiento inicial, es decir, al punto 3. Al regresar viene un movimiento de reposo, es decir, la leva siguió girando y el seguidor se quedó quieto, la corredera se quedó quieta. Después viene el movimiento parabólico, donde la corredera baja 40 milímetros, bajó 40 milímetros, y ese es el recorrido que hicimos aquí, que va desde la posición 7 a la posición 13, por eso aquí vamos de 7 a 13, y después de la posición 13 nos regresamos a la posición inicial, ¿sí? Ese es el esquema de movimiento que se desarrolla para cada uno de los diagramas de desplazamiento de movimiento armónico simple y parabólico. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ahora sí vamos a construir el perfil de la leva con base en la información del diagrama de desplazamiento del movimiento armónico simple y del movimiento parabólico. ¿Cómo es el procedimiento que debemos aplicar cuando tenemos una leva que está girando? O sea, la leva va a estar girando y el seguidor que va a estar girando u oscilando, ¿cierto? El seguidor aquí no se va a desplazar linealmente. Si se desplazara linealmente, teníamos que aplicar otro procedimiento. Vamos a aplicar el procedimiento para una leva que está girando y un seguidor que está girando, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento? Entonces definimos un punto que es el eje de la leva, ¿cierto? Que es el punto Q, el punto Q.
Trazamos una circunferencia de mayor diámetro. Esa circunferencia de mayor diámetro es la distancia que hay desde el eje de la leva al eje del seguidor, es la distancia QB. Esa distancia QB ustedes la determinan en función de las dimensiones que aparecen registradas en el mecanismo, determinan la longitud QB. Esa longitud QB nos da una longitud de 58.5 centímetros, entonces trazamos una circunferencia de radio QB, que es 58.5 milímetros, y trazamos esta circunferencia que está en color negro. Debemos trazar otra circunferencia de menor diámetro. ¿Cuál es la otra circunferencia de menor diámetro? La distancia mínima del contacto del seguidor con el perfil de la leva, ¿cierto? Y esa distancia mínima va a estar definida por el punto de contacto del seguidor con respecto al eje de la leva, es decir, la distancia AQ. Y esa distancia Q, pues también la pueden determinar aquí aplicando trigonometría, geometría, para determinar la longitud QA, perdón. Y esa distancia QA nos da 32 milímetros, entonces con un radio de 32 milímetros trazamos la circunferencia de menor diámetro de radio QA de 32 milímetros y tenemos esas dos circunferencias. Esas dos circunferencias nos va a permitir iniciar el proceso de construcción del perfil de la leva. ¿Cuál fue el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso, observamos el esquema que nos dan. Si ustedes observan el punto A, que va a ser el punto inicial del contacto del seguidor con el perfil de la leva, si trazamos un plano cartesiano aquí, nos damos cuenta que en el primer cuadrante no puede estar ubicado el punto A, sino está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Eso qué significa? Que en el punto de la circunferencia de menor diámetro vamos a ubicar el punto A en el segundo cuadrante, ¿cierto? Es decir, mayor a 90 grados lo podemos ubicar. Entonces, lo hemos seleccionado y lo hemos ubicado en este punto. Una vez seleccionado y ubicado en ese punto, el punto A, tomamos la longitud del seguidor. La longitud del seguidor es la longitud AB. Esa longitud son 40 milímetros. Entonces, con un compás, mira, tomamos 40 milímetros, hacemos centro en el punto A e interceptamos la circunferencia que está en negro. Ahí nos van, señor. O sea, el punto A no está exactamente arriba de Q. No. Tampoco O sea, más a la izquierda. Lo puede colocar en el primer cuadrante, puede estar encima de Q, en la parte lateral de Q, en toda esta zona. ¿Sí? Ok. Porque de acuerdo al bosquejo que tenemos del mecanismo, lo que no puede estar en el primer cuadrante, ni en el tercer cuadrante, ni en el cuarto cuadrante. Listo. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, con radio AB hacemos centro en el punto A, interceptamos la circunferencia de color negro, ¿cierto? Que nos pueden dar dos intersecciones, una en este punto y la otra nos puede dar por aquí. ¿Cuál escogemos? Entonces, de acuerdo al bosquejo que tenemos del mecanismo, pues escogemos en dónde está el punto B. Si tomamos el plano cartesiano, en el primer cuadrante, y no en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. ¿Sí? Entonces, interceptamos acá y aquí nos da la intersección, ahí ubicamos el punto B. Y ese punto B va a ser el punto de inicio para hacer la distribución o partición de la circunferencia de mayor diámetro que está en color negro, donde vamos a distribuir el movimiento de giro de la leva. Entonces, en un primer momento tenemos el movimiento armónico simple, cuando la leva está girando 135 grados. Esos 135 grados los vamos a tomar a partir del punto B. Entonces, el punto B y 135 grados nos dan hasta acá. ¿Sí? En esa franja vamos a distribuir ese segmento en el mismo número de partes que hemos distribuido el diagrama de desplazamiento para el movimiento armónico simple, es decir, en 6 partes. Entonces, a partir del punto B, cada 22.5 grados
distribuimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí llega el movimiento armónico simple, que son 135 grados. ¿Sí? 135 grados. Después viene un movimiento brusco. Ese movimiento brusco pues se desprecia el giro de la leva, ¿sí? Y por eso no se contempla aquí en la distribución. Posteriormente viene un movimiento de reposo cuando la leva está girando 45 grados. Entonces, de la posición 6 a la posición 7 van 45 grados, es decir, aquí tenemos la posición 7, que es el inicio de el movimiento parabólico. Entonces, el movimiento parabólico se va a dar en media vuelta, es decir, en 180 grados, es decir, desde el punto 7 hasta el punto 13 son 180 grados que los distribuimos en el mismo número de partes que distribuimos el diagrama de desplazamiento en la sisa. Significa que lo hemos distribuido en 6 partes iguales. Entonces, desde el punto 7 hasta el punto 13, 180 grados en 6 partes iguales, es decir, cada 30 grados vamos a distribuir la posición 8, 9, 10, 11, 12, 13 respectivamente. Bien, entonces ya hemos hecho la partición de acuerdo a la cinemática del movimiento en la circunferencia de mayor diámetro que hemos trazado y que está registrada con el color negro, ¿sí? Entonces, la leva va a girar en sentido horario y el seguidor va a empezar a estar en contacto primero en la posición 1, después en la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 respectivamente. Una vez hemos hecho esta distribución, entonces vamos a trazar, perdón, un arco que está en color verde. Ese arco, ¿cómo lo trazamos? Entonces, concentro en el punto B y radio AB, trazamos este arco. Y sobre ese arco vamos a llevar todas las dimensiones que definimos en el diagrama de desplazamiento de el movimiento armónico simple y del movimiento parabólico. Entonces, ahora nos vamos, una vez trazamos este arco, nos vamos al diagrama de desplazamiento. De pronto alguien se va a preguntar, bueno, ¿para qué hicimos los diagramas? Entonces, ahora viene la utilidad de haber hecho esos diagramas. Y vamos a tomar estas dimensiones, desde 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'. Si lo hubieran hecho en el sentido contrario, entonces tenían que tomar las dimensiones que tendrían aquí, desde 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6' respectivamente. Entonces es importante identificar cuál es la magnitud que debo llevar en el arco de color verde. Y a partir de donde empiezo a tomar las dimensiones, entonces a partir del punto A sobre ese arco. Entonces voy a llevar la distancia 1'. La distancia 1' es esta distancia de 1 a 1'. Ahora la dimensión 2, 2', la llevo desde el punto A 2', ¿sí? La voy registrando. De igual manera, la dimensión 3, 3', 4, 4', 5, 5' y 6, 6' respectivamente. Entonces, ahí llevamos las dimensiones 3', desde el punto A a 3', punto A al punto 4', punto A al punto 5', punto A al punto 6'. Ahí llevamos el movimiento armónico simple. Es decir, estamos ubicados en este punto, ¿sí? Estamos ubicados en este punto. Ahora viene el movimiento parabólico. Y el movimiento parabólico sucede una vez. Hay un movimiento brusco que regresa a la posición intermedia, es decir, a la posición 3, y de ahí parte en el punto 7
que es el mismo punto 3, el movimiento parabólico para descender nuevamente la corredera. Entonces, a partir de donde vamos a empezar a tomar las dimensiones de este diagrama de desplazamiento parabólico de 8, 8', 9, 9', 10, 10', 11, 11', 12, 12' y 13, 13' respectivamente. A partir del punto 3, ya no vamos a tomarlo a partir del punto A, sino a partir del punto 3, que es el mismo punto 7, que es el inicio del movimiento parabólico. Y de aquí vamos a tomar la dimensión 3, 8', 3, 9', 3, 10', 3, 11', 3, 12', 3, 13' respectivamente. Y tenemos todos los movimientos registrados en el arco de color verde que tiene radio AB. Registramos todos los movimientos. ¿Para qué nos sirven esos movimientos? Esas dimensiones que hemos llevado a ese arco H. Entonces nos va a servir para buscar unos puntos de intersección y poder construir el perfil de la leva. Entonces, ¿cómo encontramos esos puntos de intersección? Entonces, la posición inicial del seguidor es la posición AB, ¿cierto? Que la tenemos acá. Entonces, simplemente tomamos la dimensión AB, hacemos centro en la posición 1 y buscamos, bueno, antes de eso, vamos a trazar círculos concéntricos al punto Q con radio Q1', Q2', Q3', Q4', Q5', Q6', Q7', Q8', Q9', Q10', Q11', Q12', Q13', que son todos los círculos en color celeste que ustedes observan ahí, círculos concéntricos que hemos trazado que nos van a permitir precisamente encontrar puntos de intersección que nos permitan posteriormente trazar el perfil de la leva. Entonces, con la magnitud AB, que es la longitud del seguidor, nos trasladamos al punto 1 y buscamos el círculo de radio Q1', y donde intersectemos vamos a encontrar el punto 1, 2'. Seguidamente hacemos lo mismo con la dimensión AB, nos ubicamos en el punto 2 y buscamos intersectar la circunferencia, el círculo, perdón, que hemos trazado de radio Q2'. Entonces, esa intersección nos puede dar aquí o nos puede dar por acá. ¿Por qué seleccionamos que sea al lado izquierdo y no al lado derecho? ¿Cuál será la razón? Porque el punto A del seguidor siempre va a estar en el segundo cuadrante. Porque es como la secuencia lógica del movimiento, que el seguidor, una vez pase por el punto 1, 2', el siguiente punto es el punto 2', ¿cierto? Y el punto 2' lo va a encontrar más cercano a esta parte que acá, ¿sí? Y no podemos ubicar el punto 1' por aquí. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que si la posición inicial del seguidor está aquí y la leva empieza a girar, pues el punto A empieza a subir, ¿sí? No empieza a bajar, sino empieza a subir. ¿Para qué? Para que la corredera empiece a descender, ¿sí? Esa es la lógica del movimiento. Bien, entonces con la dimensión AB hacemos centro en el punto 2 y interpretamos el círculo de radio Q2 y obtenemos el punto 2'.
Importante recalcar que esa división que hemos hecho en el círculo negro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se hace en sentido contrario del giro de la leva. La leva está girando en sentido horario, la distribución la hacemos en sentido antihorario. De tal manera que eso nos permite que cuando la leva empieza a girar, los puntos de contacto que va encontrando son los puntos reales que me permiten definir el perfil de la leva. Continuamos, entonces ¿Será tomamos... será que me puede aclarar una cosita? Disculpe. Señor. Porque es que antes empezamos a numerar el 7' desde el 3'. ¿Por qué empezamos a numerarlo? ¿Cuál será la razón? Si regresamos aquí a este esquema que les tengo. Si ustedes observan aquí, la corredera está en esta posición inicial. ¿Sí? El movimiento armónico simple bajó 40 milímetros y la llevó a la posición 6. ¿Sí? Viene un movimiento brusco, es decir, cambió el sentido de movimiento la corredera y se regresó de manera instantánea 20 milímetros. Si desde el punto inicial al punto 6 hay 40 milímetros, entonces regresó a la posición intermedia que es el punto 3. ¿Estamos ahí? Sí, sí, señor. Listo. Estamos aquí en el punto 3 que regresó 20 milímetros. Después la leva continúa girando, da un giro de 45 grados y la corredera permanece quieta, es decir, no se mueve la corredera. Entonces continuamos acá. Viene el movimiento parabólico. El movimiento parabólico se da cuando la leva se mantiene en un giro de la leva de 180 grados. ¿En dónde empieza ese movimiento parabólico? En el punto 7, ¿cierto? Porque si aquí tenemos la secuencia de 6, ¿el siguiente cuál es? 7. Ese 7 es la misma posición de 3, si ustedes la observan aquí, y ya entienden por qué es 3. Porque aquí nos regresamos a la mitad, aquí la corredera no bajó, se quedó quieta y la leva siguió girando, y en el punto 7 la corredera siguió girando la leva siguió girando y la corredera bajó 40 milímetros. Por eso el punto 3 y el punto 7 es la misma circunferencia que es lo que hemos registrado acá. ¿Sí? Y por eso, para el movimiento parabólico, estas dimensiones las empezamos a tomar no desde el punto A, sino a partir del punto 3 o 7, que es el mismo. ¿Entendido? Sí, listo. Sí, señor, gracias. Ok, bueno. Entonces, continuamos buscando puntos de intersección para construir el perfil de la leva. Tomamos la dimensión de la magnitud del seguidor, es decir, la dimensión AB. Nos ubicamos en el punto 3 de la circunferencia de mayor diámetro, que está registrada en negro, y buscamos la curva Q3'. Y donde intersectemos, encontramos el punto 3,2'. Ahora vamos a continuar con el punto 4. Entonces, tomamos la dimensión AB, la llevamos al punto 4 y buscamos la curva Q4. Esa curva Q4 es la que está en la parte de arriba. Entonces, buscamos la intersección del punto 4. Y aquí encontramos el punto 4
2'. Hacemos la misma operación, tomamos la dimensión AB, nos ubicamos en el punto 5 y buscamos la curva Q5 y la curva Q5 la tenemos aquí. ¿Sí? La tenemos acá. Y ahí encontramos el punto 5. 5, 2'. Ahora nos vamos con la misma dimensión AB. Nos ubicamos en el punto 6. Ubicamos en el punto 6. Y buscamos la curva 6 y la intersectamos. Intersectamos y ahí encontramos el punto 6, 2'. El punto 6, 2'. Nos vamos ahora para el punto, la dimensión, tomamos la dimensión AB y la llevamos al punto 7. Y buscamos el punto de intersección de la curva 7, que es la misma curva 3. Entonces, vamos a buscar este punto de intersección. Entonces, el punto 3, la curva 3 es la misma curva 7 y encontramos el punto. Encontramos el punto 7. 7, 2'. Hacemos lo mismo con la dimensión AB y lo llevamos a la posición 8. Y buscamos la curva 8, que es la que tenemos aquí. Y hacemos la intersección en la curva 8. Y encontramos el punto 8, 2'. Ahora nos vamos para la curva, para el punto, tomamos la misma dimensión, el punto AB, y nos ubicamos en el punto 9, buscamos la curva 9, que es la que tenemos aquí,
La interceptamos. Y encontramos el punto 9, 2'. Ahora tomamos la misma dimensión AB. La llevamos a la posición 10 y buscamos la curva 10, que es esta que tenemos aquí. Y ahí encontramos el punto 10, 2'. Tomamos nuevamente la dimensión AB. La llevamos a partir de la división 11. Buscamos la curva 11, que es la que tenemos aquí. Y intersectamos con esa curva. Y ahí encontramos el punto 11, 2'. Nuevamente, tomamos la dimensión AB. Nos ubicamos en la posición 12 y buscamos la curva 12 y hacemos la intersección. Y encontramos el punto 12, 2'. Y el punto 13, pues ya la tenemos aquí, ¿cierto? Que es este punto e intersectamos acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos la intersección, es el punto. Y tenemos el punto 13, 2'. Bien, entonces ahí tenemos los puntos 1, 2', 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6', 7, 7', 8, 8', 9, 9', 10, 10', 11, 11', y 12, 2' y 13, 2'. Entonces, esos puntos nos va a permitir, de acuerdo al movimiento cinemático que nos están planteando, empezar a hacer el trazado. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 6 es el movimiento armónico simple. Entonces, podemos unir desde el punto inicial, que es el punto A, unimos
el punto A con el punto 1, 2', el punto 1, 2' con el punto 2, 2', el punto 2, 2' con el punto 3, 3', después con el punto 4, 2', con el punto 5, 2' y con el punto 6'. Hasta ahí tenemos el movimiento armónico simple, ¿cierto? En un giro de 135 grados, perdón. Vamos a buscar un color que nos permita resaltar. Entonces vamos a unir el punto A con el punto 1, 2'. Después el punto 2, 2' con el punto 1, 2'. El punto 3, 2' con el punto 2, 2'. El punto 3, 2' con el punto 4, 2'. El punto 4, 2' con el punto 5, 2'. Punto 5, 2' con el punto 6, 2'. Hasta ahí tenemos el movimiento armónico simple, el perfil de la leva para el movimiento armónico simple. ¿Qué sigue? Entonces, revisemos qué nos dice la cinemática de movimiento. Estamos con el movimiento armónico simple para 3/8 de vuelta de la leva, que son 135 grados. Seguidamente viene un movimiento brusco. Perdón. Un movimiento brusco donde el seguidor cambia el sentido, es decir, si el punto A estaba subió los 40 milímetros y hizo un cambio brusco, es decir, descendió 20 milímetros. Entonces, ese cambio brusco que descendió 20 milímetros llegó a la posición 6 y llegó a la posición 3 posteriormente. Entonces, aquí, ¿cómo lo reflejamos? La posición 3, ¿cuál es? La circunferencia 3 que viene acá. ¿Sí? Esa es la circunferencia 3. Entonces, aquí se va a dar que este punto, ¿sí?, va a descender de una forma brusca hasta el círculo referenciado con el punto 3' o 7'. Hasta ahí. Ahí tenemos el movimiento brusco, que se da una vez termine el movimiento armónico simple. Viene el movimiento brusco con un movimiento despreciable del giro de la leva, por eso casi lo trazamos aquí de forma recta. En este punto que está acá, que lo hemos referenciado, llega al punto 3, que es la misma punto 7. Después del movimiento brusco viene un movimiento de reposo, es decir, la corredera no se mueve, ¿sí?, mientras que se desplaza 45 grados, mientras que gira la leva 45 grados. ¿Eso qué significa? Que este movimiento que ustedes ven acá, le vamos a denominar este punto, el punto 7, 3', 7, 3'. Entonces,
A partir de este punto 7,3' hasta el punto 7,2', viene todo el movimiento donde la corredera y el seguidor van a estar quietos. ¿Y eso cómo se da? Cuando hay un radio constante. Entonces aquí se va a llevar el movimiento sobre este círculo hasta este punto. Es decir, sobre el mismo círculo de radio Q3' o Q7'. En el punto 7,2' termina el movimiento de reposo, es decir, cuando la leva giró 45 grados. ¿Sí? Y termina el movimiento de reposo. Ahí en ese momento inicia el movimiento parabólico, en medio giro de la leva. Entonces inicia el movimiento parabólico. Es decir, en el punto 7, que tenemos el seguidor aquí, va a iniciar el movimiento parabólico. ¿Y a dónde va? Al punto 8,2'. Entonces, seguimos uniendo 7,2' con 8,2'. Continuamos con 8,2' a 9,2'. A 9,2'. Después de 9,2' al punto 10,2'. Del punto 10,2' al punto 11,2'. Reunimos el punto 11,2' con el punto 10,2'. De igual manera el punto 12,2' con el punto 11,2' y el punto 13,2' con el punto 12,2'. Cuando terminamos el movimiento parabólico, cuando la leva gira media vuelta de 180 grados, el seguidor se ha desplazado 40 milímetros. ¿Eso qué significa? Que aquí llegamos a la posición 13. Y en la posición 13, de manera repentina y brusca, el seguidor cambia de posición y regresa a su posición inicial. Es decir, la corredera regresa a su posición inicial. ¿Y eso cómo se define en el perfil de la leva? Pues simplemente que ese movimiento brusco va a estar dado por este trayecto entonces va a estar dada por ese trayecto
por ese trayecto. Entonces, aquí eliminamos este. Profesor. Señor, lo escucho. Es decir, solamente ese trayecto va a estar aquí de va a estar aquí. Sí, que el estudiante que me iba a preguntar, ¿qué me iba a preguntar? Entonces, a partir del punto A, ¿Por qué en una línea recta? señor. ¿Por qué en una línea recta como en el 6'? No, porque aquí viene, aquí está el punto fijo de rotación del seguidor. Entonces el seguidor va a hacer este movimiento acá. ¿Sí? Y aquí, pues lógicamente, teniendo en cuenta las condiciones de diseño, esto se debe generar, digamos, rebordear para que no haya una esquina, sino un reborde que me permita eliminar concentraciones de esfuerzos. Entonces, aquí la curva, y este sería el perfil de la leva, todo lo que está en el trazo amarillo. Sería el perfil de la leva para que cumpla la cinemática de movimiento que estamos planteando. Entonces, si ustedes observan, la leva va a estar girando aquí, en este sentido. El seguidor va a estar aquí. Entonces, el seguidor, a medida que la leva empezó a girar, el seguidor va a empezar a subir, a subir, a subir hasta este punto. Después desciende rápidamente hasta este punto. Después continúa subiendo, subiendo, subiendo otra vez hasta este punto y después desciende abruptamente hasta ese punto. Y de esa manera se cumple con la cinemática de movimiento que nos han planteado acá. Entonces, ese es el perfil de la leva que se obtiene como resultado de construir los diagramas de desplazamiento del movimiento armónico simple, del movimiento parabólico, de registrar toda la secuencia de la cinemática de movimiento en la construcción del perfil de la leva. Y ahí les hago una pregunta, ¿cómo ustedes ensamblarían el seguidor ahí? O sea, este mecanismo, ¿cómo lo ensamblarían? Esta partecita de mecanismo de barras para que con el movimiento de la leva se genere el contacto permanente. ¿Cómo lo harían? ¿Con un resorte? ¿Cómo? ¿Con un resorte? Con un resorte. Ubicarían el seguidor en el mismo plano del movimiento de la leva o en un plano
paralelo. ¿Ah? Este sería el perfil de la leva que tendríamos. ¿Cierto? Ese sería el perfil de la leva que se nos estaría dando. Entonces, ¿cómo ubicarían ustedes el mecanismo de barras para que el seguidor esté en contacto con la leva? ¿Y qué tipo de seguidor instalarían? ¿Cuál sería el análisis que harían para tomar la decisión de seleccionar un seguidor que esté en contacto permanente con el perfil de la leva? ¿Qué tendrían en cuenta? ¿O qué tipo de seguidor me va a permitir que esté en contacto permanente con el perfil de la leva? Uno de punta. Uno de punta, ¿cierto? Porque si colocamos uno de rodillo, pues tiene que ser un rodillo muy pequeñito para que esté en contacto con el perfil de la leva. Si colocamos uno de zapata, pues se nos puede presentar aquí un salto abrupto desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta este punto. Se pierde toda la cinemática de movimiento aquí y la cinemática de movimiento aquí. Entonces, lo recomendable es utilizar un seguidor de punta. Y ese seguidor de punta va a estar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos si el seguidor de punta va a estar acá, ¿sí? Este es el punto inicial del seguidor y colocamos el mecanismo en el mismo plano. Pongamos que este es el mecanismo. Vamos a hacer aquí la corredera. De la corredera. Aquí estaría el punto B, aquí el punto C, aquí el punto D, y lógicamente aquí tendríamos la guía por donde se va a mover la corredera, ¿sí? Y este sería el punto A. Y lógicamente aquí va a estar el eje de la leva, que va a ser el punto Q. Si la leva está girando en este sentido, ¿qué pasaría con el movimiento si colocamos de esa manera el mecanismo de barras? ¿Qué análisis le harían ustedes?
Cuando la leva esté girando, ¿qué pasaría con el punto de contacto? Así utilicemos un seguidor de punta. ¿Qué podría suceder? Podemos garantizar que el punto A va a estar siempre en contacto con el perfil de la leva. ¿O qué nos puede suceder? Entonces, podemos, este punto, a medida que la leva está girando, puede llegar hasta acá, ¿cierto? Hacer todo el movimiento y llevar. Entonces, esta podría ser una alternativa de colocar la leva y colocar el mecanismo en el mismo plano que tiene la leva. La otra alternativa, ¿cuál sería? Entonces, la otra alternativa es colocar el mecanismo en un plano paralelo a donde aquí tenemos el punto de contacto de ese seguidor y va a estar formado por el punto A, B, del punto C y la corredera iría en este punto. Pero estamos hablando de planos paralelos, donde va a funcionar el mecanismo y donde va a funcionar la leva. De tal manera que este elemento todo elemento va a ser un elemento rígido, ¿sí? Que tiene algo muy similar, que tiene una uñita que le permite al mecanismo. Entonces, aquí estaría, hablemos de que este sea el punto A, que va a estar, este punto es el que va a estar en contacto con el perfil de la leva. Aquí teníamos el punto C. El punto B va a estar en este punto, pero no significa que va a estar montado en el mismo plano de la leva, sino en un plano paralelo a la leva. Entonces tenemos el punto B. Aquí tenemos el eje de la leva, que es el punto Q. Y aquí tenemos el punto D, ¿cierto? Que va a tener la guía en un plano paralelo a donde se está moviendo la leva. Entonces, ¿cuál sería el análisis que harían de las dos situaciones? ¿Cuál sería la más conveniente? Utilizando un seguidor de punta para ambos casos. Escucho opiniones. ¿Qué comentarios pueden hacer al respecto? Y aquí la leva, pues lógicamente está girando en este sentido. Y este seguidor va a estar en este movimiento y en este movimiento. Aquí estamos hablando de dos planos, un plano de la leva y un plano del mecanismo.
Y aquí estamos hablando de un solo plano. El plano de la leva, que es un plano del mismo mecanismo. Ahí los escucho. ¿Qué opiniones? A mí me parece que es más adecuada la opción de la izquierda. Que nos permite garantizar un contacto permanente con el perfil de la leva, ¿cierto? Sí, señor, porque la Porque otra va a tener problemas. el del lado derecho puede ser que el seguidor en este momento al llegar aquí se frene, ¿sí? Produzca como una especie de apalancamiento y frene el movimiento de la leva, ¿sí? Aquí lo único que podríamos hacer es colocarle un rodillito que nos pueda deslizar fácilmente, ¿cierto? Que la fricción sea mínima y si no simplemente se produzca un deslizamiento. Si es de punta, podemos generar de que se nos vaya a incrustar por acá en este momento, ¿sí? Entonces, en cambio, el que está en el lado izquierdo, siempre vamos a tener un contacto permanente. Esta uñita que sale del punto A, que es rígida, va a estar en contacto permanente con el perfil de la leva en todo su movimiento. Bien, y preguntas, inquietudes sobre todo el proceso de desarrollo del perfil de la leva. Entonces, ese sería el resultado, ¿sí? Entonces, una recomendación, este ejercicio ustedes lo pueden realizar en el SolidWorks como para que desarrollen las aplicaciones que trae el SolidWorks para construir el perfil de la leva. Y allá le pueden hacer la simulación y pueden plantear las dos soluciones. Utilizar un plano paralelo para el mecanismo de barra o utilizar el mismo plano e instalar el mecanismo de barra a ver qué interferencias le pueden presentar en su funcionamiento. Bien, entonces lo importante en el tema de levas es tener claridad de cómo hacer el diagrama de desplazamiento para movimiento armónico simple, movimiento parabólico o movimiento cicloidal. Una vez se tenga construido el diagrama de desplazamiento de acuerdo a los parámetros que nos dan, tenemos una información importante que la vamos a utilizar en la construcción del perfil de la leva. Después es tener claridad que si voy a construir una leva céntrica, y hablamos de una leva céntrica cuando el eje de la leva coincide con el eje del seguidor, aplicamos el procedimiento que ya en clases anteriores lo ilustramos, y llevamos las mediciones de los diagramas de desplazamiento a el procedimiento gráfico para construir el perfil de la leva céntrica. Si tenemos una leva excéntrica, entonces debe existir una excentricidad entre el eje de la leva y el eje del seguidor y aplicamos el procedimiento para construir el perfil de una leva excéntrica. Y si tenemos una leva que está girando y un seguidor que está oscilando, pues aplicamos el procedimiento que en la clase anterior y en la clase de hoy complementamos y de esa manera construimos el perfil de la leva para una leva que está girando y un seguidor que está girando. Son las tres tipificaciones más conocidas, más aplicadas que nos van a permitir construir el perfil de leva de acuerdo a la cinemática de movimiento. Y lo otro importante es tener en cuenta qué tipo de seguidor podemos seleccionar para garantizar que efectivamente en todo el ciclo de movimiento de la leva se genere un contacto permanente del seguidor con el perfil de la leva y no haya traumatismo en la cinemática de movimiento. Entonces, de esa manera podemos dar un análisis desde una cinemática de movimiento planteado, construyendo los diagramas de desplazamiento. Esa construcción de los diagramas de desplazamiento pues debe tener una secuencia de que se vea en los diagramas de desplazamiento todo el movimiento del seguidor y después se construye el perfil de la leva. Y se selecciona el seguidor más acondicionado
técnicamente que nos permita llevar la cinemática en movimiento en el perfil de la leva. ¿Alguna pregunta, inquietud al respecto? Profe, es con respecto al parcial, ¿el parcial nosotros tenemos que hacerlo a mano o podemos usar, supongamos, SolidWorks para hacer el trazado de los círculos y todo lo que es esta parte? Lo pueden hacer utilizando Paint, lo pueden hacer utilizando CorelDRAW, lo pueden hacer en SolidWorks, en fin, lo importante es que lo realicen y cuando envíen el documento, pues lo envíen que se vea la descripción del procedimiento, así como lo hicimos en esta manera. ¿Sí? Aquí se ve todo el procedimiento paso a paso. O sea, el parcial no me pueden enviar esto. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? O sea, no pueden enviar el perfil. Ah, es que ese es el perfil de la leva, sí, pero deben ilustrar el paso a paso como lo hemos hecho acá. ¿Sí? Ahí se ve todo el procedimiento. Si me envían aquí este procedimiento, pero no se ven ni la circunferencia, no se ven ni la nomenclatura, nada, entonces pues está incompleto. ¿Sí? En cambio, así como ustedes lo observan, está completo porque prácticamente se entiende cómo es el paso a paso que se está desarrollando como tal. ¿Sí? Entonces, el parcial queda para dentro de 8 días. ¿Sí? A ustedes verán si lo dejamos para el martes 9 de febrero. Sí, profe, a mí me gusta esa idea, no, No sé hay los demás. problema, sí, profe. Para que tengan más tiempo para desarrollarlo, porque es que dentro de 8 días Sí, vamos a profe, la tener verdad 2 lo horas. requerimos mucho. Y para el martes 9 tenemos 3 horas, entonces lo hacemos el martes 9. Gracias, profe. Y el martes 2, entonces la sustentación del trabajo en grupo del mecanismo de la cancha de tenis. ¿Perfecto? Listo, sí, señor. Listo, entonces así quedamos. Para el próximo martes, la sustentación en grupo del mecanismo que deben sustentar el procedimiento gráfico, que se vea así como bien, una buena descripción de cómo dimensionaron el mecanismo y después la simulación en el SolidWorks. Y como es un trabajo en grupo, pues todos los integrantes deben participar. Y el martes 9 de febrero hacemos el parcial. Entonces ahí quedan, si tiene alguna inquietud sobre el trabajo o sobre los temas vistos, pues las escuchamos. Si no hay inquietudes, pues entonces nos vemos el martes para la sustentación del trabajo. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el martes. Luego, profe. Bueno, profe, hasta luego. Buen almuerzo. Luego. Luego. Bueno, profe, luego.